Hoy en día hay muchas personas que sufren de angustia, que sufren de depresión y que frecuentemente se sienten ansiosas. Vivimos en un mundo que está muy agitado, un mundo con poca estabilidad en los diferentes campos de la vida, en lo económico, en lo espiritual, en lo moral, en lo social. Esto hace que frecuentemente las personas se encuentren en situaciones en donde sus bases, sus referentes, sus significados se desvanezcan, dejen de tener el poder de sostenerlos. Por ejemplo, es usual que una persona, o a veces sucede que una persona desarrolla depresión luego de que su empresa cae en la bancarrota, o después de una ruptura de pareja, o después de la muerte de un familiar, o después de una catástrofe. Aquellas cosas que sostenían a la persona de repente dejaron de ser. O incluso puede ser que por sus propias cualidades la persona sienta que ya la experiencia vital deje de tener sentido. Entonces eso hace que el yo se contraiga. Lo explico con un ejemplo. Imagínate un globo que está inflado, ¿no? Pero de repente llega alguien con una agujita y lo pincha. Se desinfla todo. Eso es lo que le sucede a la gente cuando desarrolla depresión. Es como si todo el aire, es decir, esos significados, esos referentes, eso que le daba sentido a su vida, ya no tiene el poder de contenerlo porque hay algo que hizo que todo eso se saliera, ¿no? Y esto es maravilloso. La angustia, la depresión, son oportunidades maravillosas para conocernos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a ver lo que hasta ahora no hemos visto, o mejor dicho, no recordamos. Porque en realidad en lo más profundo de nosotros está todo el conocimiento, porque en lo más profundo de nosotros somos uno con la divinidad. Pero como en este campo de realidad tenemos ignorancia, entonces somos susceptibles de pasar por situaciones que pongan en jaque nuestra estabilidad mental. Cuando uno está pasando por un proceso depresivo o por un proceso de angustia, es muy difícil ver que lo que uno está viviendo es maravilloso. Porque no es lo mismo ver un tigre en una foto y decir, ay, qué lindo, a verlo de frente, ¿verdad? Pero muchas personas, después de que pasan por un proceso depresivo o una crisis existencial muy fuerte y la superan, se hacen conscientes de que se han fortalecido. Hay un ejemplo que siempre me gusta citar y es el de Job. A todo el que no haya leído esa historia de la Biblia se la recomiendo. Job era un hombre rico que tenía la bendición de Dios al ser un hombre justo, pero en la asamblea divina Satanás retó a Dios diciéndole que Job en realidad era un interesado. Entonces Dios permitió que Satanás le hiciera daño a Job y lo hiciera pasar por muchos sufrimientos. Job pudo demostrar que su fidelidad, su integridad, estaba más allá de sus posesiones. Por supuesto que en un momento estaba tan angustiado que deseó la muerte y dijo muchas cosas en base a su ignorancia en contra de Dios. Pero sin embargo, en el libro de Ezequiel, si no mal recuerdo, en capítulo 14, versículo 14, por medio del profeta, Dios dice que Job era un hombre justo, porque mantuvo su integridad, en el sentido de que no llegó a maldecir a Dios por lo que le estaba pasando. El punto es que todas las situaciones difíciles por las que pasamos, en realidad, son como un gran tesoro
que tenemos para transformarnos. Porque es que todos tenemos el deber de descubrirnos y conocernos a nosotros mismos. Pero a veces nos atrincheramos tanto, nos apegamos tanto a nuestras circunstancias, nos apegamos a nuestro trabajo, nos apegamos a nuestra forma de vida, a nuestros gustos, nos apegamos a nuestra familia, a nuestras parejas, que cuando esas cosas se desvanecen, ¡pum!, a veces entramos en crisis. Y es que la ley de la existencia es que todo es impermanente. Todo lo que existe es impermanente. La realidad última, eso que llamamos Dios, es lo único que no es impermanente, porque está más allá de la existencia. Es lo que hace existir, con el propósito de generar autoconocimiento. Entonces, la depresión y la angustia es una oportunidad para conocerse a sí mismo. Por supuesto que hay que ser valiente y soportar el proceso, que no es nada fácil. Soportar una depresión no es nada fácil. Soportar la angustia no es nada fácil. Y ahí es donde me dirijo hacia familiares o conocidos de personas que estén pasando por un proceso de estos. La tendencia habitual de la gente que desconoce el proceso es frustrarse, por supuesto. Y es que una persona cuando está deprimida pone a prueba nuestros propios referentes. Refleja también la oscuridad que hay en nosotros. Entonces, cuando una persona no es consciente de eso, tiende a defenderse de una persona depresiva o una persona angustiada. Y le dice cosas como esta. Mira, pero la vida es bella, sal, camina, disfruta, no te pongas así, come, que te vas a morir. Y todas estas cosas, mensajes aparentemente positivos y que de verdad lo son, pero que en ese momento la persona sencillamente eso ni siquiera le entra en el oído, porque está como desinflado. Entonces cuando una persona trata de inflarlo, es como que cuando uno agarra una tripa de carro o de bicicleta y la infla, pero resulta que tiene un hueco. Por supuesto que eso no va a servir. Entonces, bien, ¿cómo se repara una persona que se encuentra en un proceso depresivo? Porque actualmente la solución que se plantea de manera generalizada para muchos es tomar antidepresivos, tomar ansiolíticos, porque se ha cultivado la creencia de que estos procesos, estas enfermedades o llamadas enfermedades, tienen una causa en un desajuste neuroquímico. Pero esto solo es una verdad parcial. Lo explico con un ejemplo. Imagínense que una persona va conduciendo y se traga la luz. Entonces tiene un accidente. Bueno, entonces llega el perito y declara que la causa del accidente es que la luz estaba en rojo cuando la persona iba cruzando la calle, ¿no? Eso sería una versión sesgada, ¿no? Porque la verdadera causa es que la persona se tragó la luz. Bueno, de cierta manera con la depresión pasa lo mismo, y con la angustia también. Porque es cierto que las personas que tienen estos momentos o pasan por estos procesos tienen desajustes neuroquímicos, tienen sus procesos neuroquímicos desequilibrados, pero no es que esto fue la causa de la angustia. Siempre la causa, no solo de las enfermedades mentales, sino también de las enfermedades físicas, procede de la mente, porque la mente precede a la materia. ¿Qué ocurre? Que los efectos se transforman en causas. Por supuesto que así como la mente tiene efectos en el cuerpo también tiene efectos en la mente.
Entonces, claro, cuando tú incides en uno de los eslabones de, de, de la cadena de la depresión, por llamarlo de alguna manera, entonces se crea como un efecto de pacificación. Esto es lo que pasa con los psicofármacos, que a la persona se le administra el medicamento y por supuesto que retorna a cierta estabilidad mental. Cuando deja de tomarlo, obviamente se desequilibra de nuevo. Pero ¿qué ocurre cuando el tratamiento se enfoca única y exclusivamente a los antidepresivos o a los ansiolíticos? Bueno, pongo otro ejemplo. En mi casa hay una terraza y en la terraza hay un tanque. A veces, cuando el tanque está abierto y llega el agua que viene de la calle, el tanque se desborda. Entonces, cuando eso pasa, toda la terraza se llena de agua. Cuando eso ocurre hay que hacer dos cosas. Una es cerrar la llave y la otra es botar todo el agua que se derramó en la terraza, ¿no? Limpiarla con un aragán. Pero ¿qué pasaría si no se cerrara la llave, pero se limpia con un aragán el piso? Obviamente no, el agua no va a dejar de brotar. Entonces, este es el punto. Cuando no se va hacia la causa, el efecto no deja de producirse. Por eso no es suficiente que una persona que sufre de depresión, que sufre de angustia, que sufre de ataques de pánico, trastorno bipolar, se limite única y exclusivamente al consumo de psicofármacos, porque estos pueden ser como una muleta que pueden ayudar a la persona, pero la idea no es que una persona use muletas durante toda su vida. Por supuesto que hay veces que el problema se ha agravado tanto que se cronifica y a la persona no le queda de otra, o lo mejor que puede hacer por sí mismo es mantener su tratamiento por el resto de su vida. Pero es bueno que todas las personas que pasen por estos procesos sean conscientes de que hay algo que deben resolver en sí mismos y que eso que tienen que resolver los va a ayudar a ser una mejor versión de sí mismo. Los va a ayudar a conocerse mejor, porque eso es lo grandioso de la depresión, lo grandioso de todas las enfermedades mentales, que son oportunidades para conocernos. Y es que es por eso que una persona depresiva tiende a retraerse, a ensimismarse, porque es que la mente te está obligando, oye, escúchame, oye, obsérvate a ti mismo. Bueno, deseo que esta información pueda ser útil para las personas que pasan por estos procesos. Si tú no tienes ninguna de estas situaciones, igual te puede servir, porque todos los días pasamos por situaciones que nos ponen en jaque, ¿no? Que nos causan cierta ansiedad, que nos estresan, y a todos estos procesos aplica el mismo principio. Son oportunidades para conocernos a nosotros mismos, para no quedarnos aferrados a nuestros paradigmas. Si conoces a alguna persona que esté sufriendo por alguna de estas situaciones y tú consideras que pueda serle útil este mensaje, te invito a que lo compartas.